Vamos a hablar de valores y cuando hablamos de valores y hablamos de valores encarnados, hablamos de virtudes humanas, de educar el carácter y hablamos de buenos hábitos. Entonces, ¿qué es el carácter? Si nosotros pensamos en la personalidad es la sumatoria del temperamento, la parte heredada, más el carácter, que es lo adquirido, lo que se fragua con la interacción con las personas significativas, con el aprendizaje, con la escuela, con los amigos, con la vida misma, con el entorno. Entonces, ¿qué es educar el carácter? Educar el carácter es embellecer la personalidad de los hijos. El carácter es educable porque, insisto mucho, es la parte adquirida. ¿Y cómo se fragua ese carácter? Con las influencias psicológicas, las sociales y culturales. La educación del carácter lo que posibilita es el perfeccionamiento de la persona toda. Yo digo, nos regala una segunda naturaleza. Y cuando hablamos de valor, ¿qué diferencia tiene el valor con los buenos hábitos, con las virtudes humanas? El valor es un intangible, en cambio, los buenos hábitos y las virtudes humanas son los valores encarnados. Entonces, ¿desde dónde partimos? Dando fundamentos sólidos, porque como no estamos entrenando animales, no estamos haciendo más que educar, que es extraer lo mejor de la persona, tenemos que dar fundamentos sólidos, una narrativa y un propósito muy claro de por qué tendría que hacer lo que hay que hacer. Entonces, fundamentos sólidos y explicados. ¿Qué son esos valores? ¿Por qué actuaríamos el bien? ¿Por qué nos enamoraríamos del bien y la verdad? Y luego a persistir en la práctica de esos buenos hábitos, con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, fortaleciendo la voluntad de a poco. Fíjate que esfuerzo, trabajo, voluntad son palabras que hoy pueden ser muy poco amigables, pero sí lo es la disciplina, que estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? La disciplina que Jane Nielsen nos ha enseñado con amabilidad y firmeza, pero que se necesita absolutamente, tanto para la alimentación como para hacer deporte, como para estudiar, como para alcanzar nuestros propósitos y nuestra meta en la vida. Para llegar con éxito a donde queremos necesitamos disciplina. Las nuevas investigaciones sobre la disciplina positiva nos dan un marco muy claro con un método, ¿no? Pero en definitiva, lo que se pretende lograr en la vida se logrará con disciplina. Entonces, qué interesante que es encarnar esos valores y tener una claridad meridiana, porque cuando encarnamos buenos hábitos, el sistema nervioso central se pone en modo ahorro. ¿Por qué? Porque una vez que le encontramos el sentido, una vez que le encontramos buenas explicaciones, una vez que entendemos por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cuando se tiende a repetir en piloto automático lo bueno, no lo malo, primero tenemos que ser muy conscientes, pero cuando se tiende a repetir aquello que para nosotros tiene un sentido, lo que empezamos a hacer es meternos en esa práctica en modo ahorro, porque el cerebro tiende a repetir aquello que le ofrece una recompensa cerebral, valga la redundancia, o aquello que lo pone en modo ahorro. Lo dije muchas veces, pero para que nos quede clarísimo, ¿no? Entonces se gestan rutinas que nos dan un marco. Y cuando te das cuenta, ¿viste? Cuando, por ejemplo, te das cuenta que tenés la boca pastosa, porque no te lavaste los dientes, porque tenés adquirido el hábito de lavarte los dientes, ¿no? O sea, una estructura, un marco, y ya esa repetición no cuesta. Hay un libro precioso que te voy a recomendar de Mac Raven que se llama Tiende tu cama. Vas a encontrar allí un cúmulo de secretos buenísimos. Diego Bueno Torrens nos comenta que cuando se gesta un hábito, millones y millones de neuronas establecen un surco neuronal en nuestro cerebro y se establecen cadenas de sucesos en donde la actuación va a ser más o menos automática
E insisto mucho, nos puede regalar una segunda naturaleza, una naturaleza más perfecta y nos facilita muchísimo la vida. Entonces, los buenos hábitos, cuanto antes mejor, desde muy pequeñitos. Los demás son un apoyo impresionante, son un tejido de sostén. La vivencia entre pares fortalece muchísimo cuando estamos en el kinder y todos van a poner su mesa para tomar la merienda o todos van a lavar sus utensilios, entonces facilita mucho la vivencia entre pares. Otra cosa importante, existen periodos llave, periodos sensitivos, periodos en donde la persona está más apta para un aprendizaje. Y allí es importante, te hablé en otro momento del control de esfínteres. Allí es importante que enseñemos lo que hay que enseñar, que no abandonemos, porque si bien sobre el control de esfínteres, que es otro tema que nada tiene que ver con esto, pero que el aprendizaje te lleva a hábitos de higiene, también tenemos que aprovechar esas ventanas de oportunidad. Cuando un niño aprende a hablar, ya lo sabemos perfectamente, cuando su aparato fonológico está apto en los primeros 3 años de vida. Entonces, cuando un niño aprende determinados valores, cuando toda su aptitud neurofisiológica está predispuesta a adquirir ese aprendizaje, de modo tal que a los 3 años la llave de oportunidad para aprender uno de los valores esenciales en la vida es el orden, no solo por el orden material, sino por el orden mental, orden en la cabeza. Entonces, existen periodos aptos, periodos sensitivos, periodos llave, en donde los valores van a tener su apogeo, se van a aprender de una manera sencilla. Otra cuestión interesante, que existen valores nucleares, porque un autor, Stephen Covey, habla de que en cada año podríamos adquirir un valor si lo repetimos todos los días y tenemos una rutina, un aprendizaje, y esa repetición tiene sentido. Pero yo te podría nombrar 70 valores encarnados, 70 buenos hábitos, y vos decís, ¿voy a demorar 70 años en aprenderlos? No, porque existen valores nucleares. ¿Qué son esos valores nucleares? Valores centrales, como el orden, que predisponen a otras fortalezas que encadenadas van a ser como parientes de esa virtud nuclear, de ese hábito nuclear, como lo es, por ejemplo, el estudio. ¿Cuántos otros hábitos positivos genera el estudio? La responsabilidad. ¿Cuántos otros hábitos positivos genera la responsabilidad? Entonces, los valores nucleares son buenos hábitos que al practicarlas nos llevan unas a las otras. Como el orden me lleva a la sobriedad, a la claridad mental, a la organización del tiempo, al autodominio, al respeto, a la aceptación, y la responsabilidad y la estudiosidad, por ejemplo, el estudio me lleva a tantos otros valores, a la organización del tiempo, a la previsión, y mucho más. Entonces, en la línea de la vida, conocer esos momentos propicios para ponderar esos aprendizajes, como por ejemplo en la primera infancia, orden, generosidad, autodisciplina, incorporación de las normas, sinceridad, empatía, respeto, pudor, y mucho más, nos otorgan realmente un tejido de sostén y de información apta para que nos atrevamos a enseñar y nos atrevamos a aprender para educar, porque es tan interesante aprender para educar. Te regala a vos como adulto una segunda naturaleza. Tan interesante aprender para educar, que nos hace más aptos, nos hace más seguros, nos hace más firmes y nos hace más serenos.